Primero, que si la gran inversión que se va a hacer de más de 1.900 millones de lempiras, más los 1.100 que invertimos, estamos hablando de 2 procesos electorales que suman casi 3.000 millones de lempiras. Esa alta inversión que se traduce en el proceso electoral más caro nunca antes invertido en Honduras, debe generar resultados en transparencia, en confianza, pero si al final de noviembre todo este desgaste que hemos venido sufriendo, toda esta inversión que estamos haciendo se va a traducir en crisis postelectoral, lo que habremos hecho es despilfarrar recursos del Estado, lo que habremos hecho es violentar muchos de los derechos ciudadanos a través de leyes que no son progresistas y por último tener lo que siempre tenemos, una desconfianza electoral que se traduce en problemas sociales. Eso es algo que hemos venido mencionando y que el estudio denota, la falta de compromiso social de los actores políticos y tomadores de decisiones, el Congreso Nacional de la República, los partidos políticos, el Ejecutivo, incluso el sistema judicial a través del Poder Judicial no han logrado darle respuesta al pueblo hondureño y eso se ve en una línea de tiempo cuando vemos cómo las posibilidades del pueblo hondureño se vienen reduciendo, cómo el status quo de ciertos grupos de poder se va fortaleciendo y cómo al final del camino la democracia que debe garantizar la igualdad y la equidad de la sociedad no es la base y el fin de sus decisiones. Yo creo que es importante resaltar que el estudio muestra cómo en una línea de tiempo se ha venido desgastando la sociedad y cómo se ha venido desgastando el sistema democrático del país. En comparación con otras décadas, con otros gobiernos, esto ha sido lo peor. Bueno, yo creo que no es un tema de gobierno, es un tema de actores políticos. Al final del camino hoy tenemos un partido nacional que gobierna en los últimos 12 años, pero que ha hecho concurso con otros partidos políticos. Entonces al final del camino lo que encontramos es un grupo político asumiendo las grandes responsabilidades del país a favor de ellos y no a favor de la sociedad. Usted mencionó que es el proceso electoral más costoso de todo. Claro, será un proceso entre primarias y generales de casi 3.000 millones de lempiras. Nunca hemos hecho una inversión de ese tipo. Ya se hizo una inversión de 1.100 en las primarias y se habló mucho de fraude y todavía hay impugnaciones. Invertiremos más de 1.900 millones en generales y si al final el resultado va a ser el mismo de siempre, habremos perdido el tiempo y nuestros recursos en pandemia cuando deberíamos de utilizar recursos para cosas más importantes como buscar vacunas, fortalecer el sistema de salud. Invertiremos mucho en un sistema electoral que si no genera confianza habrá sido dinero botado. Y para finalizar, entonces, ¿qué se prevé con todo este escenario de una grande inversión y con pocos resultados y una democracia prácticamente quebrada? Nuestras recomendaciones son que por primera vez escuchen al pueblo, tomen decisiones colectivas, inviten a un gran diálogo y se tomen decisiones y acuerdos a favor del proceso electoral y los resultados, pues Honduras ya se encuentra en una crisis muy fuerte como para poner una crisis postelectoral que venga a poner el jaque mate a una sociedad que no encuentra respuestas ni soluciones. Todo el proceso de desgaste que ha venido sufriendo la democracia y especialmente las instituciones y la democracia electoral en el país. Algunos de los hallazgos importantes, como se ha intentado a lo largo de estos últimos 4, casi 5 años, el debilitamiento del Estado de Derecho, especialmente en los derechos ciudadanos como la protesta y la criminalización de la misma y de alguna manera la represión que se sufre desde los poderes del Estado hacia la ciudadanía en materia de protesta ciudadana, el intento por coartar la libertad de expresión que hubo con el nuevo Código Penal y algunos factores importantes alrededor de la carencia de respuestas por parte del Estado en materia de salud, educación y sobre todo reformas electorales que no fueron profundas, que no garantizan de alguna manera un proceso electoral confiable, creíble y sobre todo que evite de alguna manera un conflicto postelectoral. Al final del camino, un estudio que tiene un marco de tiempo 2017-2021, lo que nos ayuda a visualizar es la falencia en la toma de decisiones, la debilidad de los actores políticos en pensar en los intereses colectivos y buscar soluciones a los grandes problemas que tiene el país. Al final del camino, la pandemia viene a coartar derechos ciudadanos como la circulación, entre otras, que bajo la excusa de cuarentena evitó protestas, por ejemplo, y evitó manifestaciones en el mal uso de los fondos y es parte de lo que el estudio denota, cómo la lucha contra la corrupción y la transparencia ha sido casi reprimida en su totalidad, de tal manera que el pueblo hondureño no tiene posibilidad de expresión en materia de este tipo. Y bueno, el que no haya respuesta en poder inmunizar, en comprar vacunas, en no poder tener una política pública realmente de atención en materia de salud y que el pueblo hondureño no cuente siquiera con los elementos mínimos para poder afrontar una pandemia que hoy por hoy pinta a ser de mediano plazo.